Para iniciar esta inmersión profunda, que reciban una hermosa bendición divina para su día y su semana. Qué gran alegría estar aquí nuevamente para adentrarnos en otro análisis detallado. La alegría es mía. Siempre es un gusto estar aquí. Hoy tenemos entre manos un texto que, seamos completamente honestos, es la cura perfecta para el insomnio de muchas personas. Totalmente. Vamos a sumergirnos en el capítulo 5 del libro de Génesis y utilizando las notas detalladas de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA, la misión de esta inmersión profunda es tomar esa aparente lista telefónica de la antigüedad. Que vaya que parece una lista telefónica. ¿Sí? Una serie de nombres impronunciables y edades incomprensibles. Queremos revelar la obra maestra literaria que realmente es. Porque bajo esa superficie monótona hay una crítica social brutal, matemáticas precisas y mensajes ocultos diseñados para una audiencia del Antiguo Oriente Próximo. Bueno, vamos a desglosar esto. Es un privilegio enorme aportar a este análisis. Y tienes toda la razón sobre la reacción habitual de quienes nos escuchan. Es que es natural. ¡Claro! Leer este capítulo por primera vez es como desplazarse por los términos y condiciones de un programa de computadora. La tendencia natural es saltárselo rápido, darle a aceptar, para llegar a la parte de la historia de Noé y el diluvio. Exacto, ir a la acción. Pero al hacer eso, la audiencia se pierde una estructura teológica profunda que el autor colocó intencionalmente. No es solo un archivo histórico de nombres, es el puente indispensable que conecta la creación de la humanidad con su punto de quiebre más catastrófico. Entonces, para arrancar desde el principio, antes de siquiera llegar a los nombres de quién fue padre de quién, hay una palabra fundamental en el hebreo antiguo que establece el tono de todo lo que sigue. Ajá. La palabra es Toledot. En las traducciones modernas a veces se lee como registros de familia o el libro de las generaciones, pero sospecho que para la audiencia original esto significaba mucho más que un simple, árbol genealógico. Totalmente de acuerdo. El término Toledot funciona como una bisagra literaria en todo el libro del Génesis. Imagina que es el título de un nuevo capítulo en una gran saga épica. Como un gran separador. Así es, y no es solo un registro biológico. En el mundo antiguo, tu linaje determinaba tu identidad, tu estatus legal, tus derechos de propiedad y, sobre todo, tu herencia espiritual. ¡Wow! Lo abarcaba todo. Todo. Al abrir con la frase, este es el Toledot de Adán, el autor está presentando una declaración de continuidad. Y lo hace, estableciendo un contraste moral inmediato. Porque venimos del capítulo 4. Exactamente. Quienes leían este texto en la antigüedad acababan de leer sobre la línea de Caín en el capítulo anterior. Una línea marcada por la expansión urbana, sí, pero también por una violencia desenfrenada. Ahora el texto nos presenta una alternativa, la línea de Set. Ese contraste es vital. Es como si el autor pusiera dos caminos divergentes frente a la humanidad desde el primerísimo momento. Pero hay un detalle justo en esos primeros versos sobre el linaje de Set que, la verdad, cambia la perspectiva sobre la condición humana. Sí, es un detalle fascinante. El texto nos recuerda que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, cuando Adán engendra a Set, la frase sufre una ligera modificación. Dice que Adán engendró un hijo a su propia semejanza, conforme a su imagen, o sea, la imagen de Adán. ¿Por qué hacer esa distinción tan específica? Esa es, sin duda, una de las sutilezas teológicas más brillantes del texto. La imagen de Dios conferida en la creación original establece el valor inalienable en la dignidad y la autoridad de la humanidad. Como representantes del Creador en la tierra. Correcto. Esa imagen no se borra. El ser humano sigue teniendo ese propósito sagrado. Pero al decir que Set nace a imagen de Adán, el autor está reconociendo una nueva realidad ineludible. Una realidad caída. Exacto. Set hereda la imagen divina, pero viene empaquetada, por así decirlo, dentro de la naturaleza humana poscaída. O sea, es decir, la imagen está intacta, pero el lente está fracturado. Set no es moldeado del polvo en un estado de inocencia prístina. Nace de padres que ya conocen de primera mano la rebelión, el miedo y el exilio. Esa es una excelente metáfora, lo del lente fracturado. Hereda la vocación divina, pero también hereda la mortalidad y la inclinación a la fractura moral. Y esa mortalidad nos lleva al patrón literario más abrumador de todo el capítulo.
El ritmo. El ritmo, sí. A medida que avanza la lista, se establece un patrón muy marcado. Un hombre vive X años, engendra a su sucesor, vive Y años más, y el ciclo se cierra con una frase muy tajante. Y murió. Yo leí el texto completo antes de esta inmersión profunda y esa frase aparece, si no me equivoco, 8 veces. Así es, 8 veces. Se repite y se repite. Es casi como el latido lento y pesado de un tambor fúnebre. A pesar de que la línea de Seth es la línea justa, y a pesar de que estos individuos viven una cantidad de tiempo que a nosotros nos parece absurda, el veredicto final nunca varía. El autor se asegura de que no lo olvidemos. Es un eco incesante del juicio pronunciado en el Edén. Dios había advertido claramente que el resultado de la autonomía moral, el acto de rebelión en sí, sería la muerte. Claro. Cuando la audiencia lee "y murió" 8 veces seguidas, el texto está obligando a mirar esa realidad directamente a los ojos. No importa si vives casi un milenio, no puedes escapar de las consecuencias de la fractura original. La muerte se ha convertido en el gran igualador de la experiencia humana. Una fuerza imparable que consume a cada generación, sin excepción. Así es. Lo cual nos lleva inevitablemente al debate más acalorado que suscita ese texto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El elefante en la habitación. Las edades. Las edades. Tenemos a Matusalén viviendo 969 años, a Jared 962, a Adán 930. Aquí voy a ser de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque para la mente moderna esto suena directamente a ciencia ficción o a mitología pura. O sea, ¿cómo se supone que abordemos una longevidad tan extrema sin desconectarnos y pensar que es solo un cuento de hadas? Es la reacción más natural y lógica para cualquiera que lea esto en el siglo XXI. Nos pasa a todos. Para entenderlo tenemos que quitarnos nuestras gafas modernas y observar cómo funcionaba la literatura en el antiguo Oriente Próximo. No podemos aislar a Génesis de las culturas que lo rodeaban en esa época. Y ahí entran las fuentes externas, supongo. Exacto. Los eruditos han estudiado extensamente documentos extrabíblicos contemporáneos a estos relatos. Y el más revelador de todos, que citan nuestras fuentes de estudio, es un antiguo artefacto de arcilla conocido como la Lista de los Reyes Sumerios. Ah, ¿sí? He escuchado sobre esa lista en otras investigaciones. Es un texto mesopotámico que también documenta linajes antes de una gran inundación, ¿verdad? Sí, la estructura es muy similar. Pero sus números son completamente distintos, si mal no recuerdo. Totalmente distintos, y ahí radica la clave de todo esto. La Lista de los Reyes Sumerios documenta monarcas que, supuestamente, reinaron durante periodos incomprensibles. ¿Qué tan incomprensibles? Estamos hablando de reyes que gobernaron por 28.800 años, o incluso 43.200 años por un solo individuo. ¿43,000 años un solo rey? Imagínate. En la cosmovisión de esas culturas vecinas, los reyes eran vistos como semidioses. Exageraban astronómicamente sus reinados para legitimar su poder divino frente al pueblo. Eran inalcanzables, seres celestiales casi inmortales. A ver, espera un momento. Si las culturas vecinas estaban escribiendo listas similares con vidas totalmente exageradas, ¿no hace eso que Génesis parezca simplemente otro mito de la región? O sea, un poco más moderado en los números, pero copiando la misma idea babilónica. ¿Qué lo hace distinto para los académicos que estudian esto? Esa es una pregunta fundamental, y es justo donde la perspectiva cambia. Lo que los académicos notan no es la similitud, sino la subversión deliberada. Génesis está utilizando un género literario conocido, la genealogía prediluviana, pero lo está despojando de toda su mitología. Ah, entiendo. En comparación con reyes que reinan 40.000 años, los 969 años de Matusalén son asombrosamente sobrios y realistas para su contexto. El autor bíblico está haciendo una declaración teológica muy audaz. Está bajándolos a la tierra. Exactamente. Está diciendo, nuestros antepasados no eran semidioses, no gobernaban el cosmos, eran simples seres humanos. Cultivaban la tierra, tenían hijos, envejecían y, lo más importante, morían. El texto desmitifica por completo a la humanidad primitiva. Eso le da un giro tremendo. Es como una crítica política y religiosa encubierta en una simple lista de edades. Totalmente. Básicamente les está diciendo a las superpotencias vecinas, sus reyes divinos son un invento. La realidad es que todos somos mortales. Pero aún así,
1000 años sigue siendo muchísimo tiempo. ¿Cómo manejan los especialistas estos números hoy en día? ¿Hay algún consenso sobre si deben tomarse literal o simbólicamente? No hay un consenso absoluto. Es un terreno de debate académico fascinante en este momento. Quienes defiendan una lectura estrictamente literal y nominal argumentan que las condiciones genéticas y ambientales antes del evento del diluvio eran radicalmente diferentes. ¿Como un mundo con una atmósfera distinta o algo así? Sí, la idea es que la humanidad estaba biológicamente más cerca de la perfección original del Edén y los efectos degenerativos del envejecimiento y las mutaciones aún no se habían acumulado en el genoma humano. Bueno, tiene sentido desde una perspectiva biológica interna de la propia narrativa. Pero me imagino que hay teorías matemáticas también, porque esos números son demasiado específicos para ser al azar. Por supuesto. Otros eruditos sostienen que estamos ante un sistema de numeración que ha perdido su clave de decodificación con el paso de los milenios. Se sugiere que estas cifras podrían estar ligadas a ciclos astronómicos complejos que ya no comprendemos de la misma manera. Sistemas basados en otros números. Sí, algunos estudiosos proponen que utilizaban sistemas de base matemática diferentes, tal vez basados en el número 5 o en ciclos de 14 meses. Y eso inflaría los números desde nuestra perspectiva moderna de base 10. Claro, lo estaríamos leyendo mal, básicamente. Exacto. Pero hay otra clave hermenéutica de interpretación vital en la que los lingüistas hacen mucho énfasis. Y es el uso de la palabra hebrea original para engendró o fue padre de. Esa palabra es yalad. Me interesa mucho esa palabra yalad, porque en nuestro idioma, si digo fulano engendró a mengano, estoy hablando de una relación directa y biológica entre un padre y su hijo. No hay espacio para intermediarios ahí. Exacto. Nuestra concepción es muy lineal. Pero en el hebreo bíblico y en las convenciones literarias de la antigüedad, yalad tiene una flexibilidad muchísimo mayor. A menudo significa se convirtió en el antepasado de o dio origen a la línea de. Ah, o sea que puede saltarse generaciones. Así es. Es un recurso literario muy común comprimir el tiempo, ignorando generaciones menos relevantes, para destacar únicamente a las figuras clave. Es como cuando los textos posteriores llaman a Jesús, el hijo de David, saltándose 1000 años de generaciones intermedias. Claro, nadie asume que David fue el padre biológico directo. La cronología temporal desde Adán hasta el diluvio podría ser exponencialmente más extensa de lo que una simple suma matemática sugeriría. Es fascinante cómo un pequeño detalle lingüístico puede reescribir toda nuestra comprensión de la línea de tiempo. Es como descubrir que un mapa antiguo no está a escala, sino que resalta solo las ciudades principales. Y esto encaja con algo más que noté en los datos. Hay una caída drástica en la esperanza de vida después del diluvio. Una caída en picada, ¿sí? Funciona casi como un reseteo biológico masivo, donde en cuestión de unas pocas generaciones, la vida humana se desploma hasta el estándar de 70 u 80 años que conocemos hoy. Pero antes de llegar a esa caída postdiluvio, hay un hombre en esta lista prediluviana que desafía por completo las reglas de la biología y del propio texto. Así es. En medio de ese ritmo aplastante de y murió, de repente llegamos a Enoc. Enoc es una interrupción magistral en el texto. Enoc es la séptima generación contando desde Adán en la línea de Set. Cuando llegas a él, la monotonía lúgubre de la genealogía se detiene en seco. El texto ya no dice «y murió». Es un alivio leerlo. Sí lo es. En su lugar, utiliza una frase profundamente íntima. Dice, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es un cambio de tono tan repentino que te obliga a prestar atención. O sea, caminar con Dios suena a algo mucho más profundo que simplemente tener buenas costumbres o ser una buena persona. Y sus números también son distintos. Enoc vive en la Tierra 365 años. A ver, me cuesta creer que ese número sea aleatorio en una cultura tan conectada con los cielos y las estrellas. No lo es en absoluto. 365 corresponde exactamente a los días de un año solar completo. En la numerología antigua, esto transmite un simbolismo de plenitud, de un ciclo perfectamente cerrado e íntegro. Una vida redonda, digamos. Exactamente. Su vida es descrita como un año perfecto de comunión continua con el Creador. Y caminar con Dios implica una devoción diaria, una alineación total de voluntad y propósito.
Era un nivel de intimidad que contrastaba radicalmente con la desconexión espiritual de su época. Pero espera, ¿esto significa que Enoc era inmortal? Porque el texto dice que Dios se lo llevó. Para una audiencia que viene asimilando línea tras línea que la muerte es el castigo ineludible por el pecado, leer que alguien simplemente desaparece porque Dios se lo lleva debe haber sido revolucionario. Revolucionario es la palabra perfecta. Es un destello teológico inmenso en medio de la oscuridad. Lo fascinante aquí es que no sugiere que Enoc fuera divinamente inmortal por naturaleza. Sino que fue rescatado. Así es, sugiere que Dios, en su soberanía, intervino para preservarlo de la muerte física debido a esa comunión extraordinaria. Para quienes leían esto, Enoc introduce una esperanza escatológica monumental. Sugiere por primera vez que la tumba quizá no tenga la última palabra. ¡Qué poderoso! Que a pesar del veredicto del Edén, hay un camino de regreso a la vida eterna si uno camina en intimidad con el Creador. Es literalmente la primera grieta en la armadura invencible de la muerte. Es una maravilla literaria. Y hablando de contrastes literarios brillantes, el caso de Enoc, siendo el séptimo desde Adán, nos lleva a una conexión que francamente me parece una genialidad narrativa. Es lo que me gusta llamar la batalla de los dos Lamec. Me encanta ese enfoque. Si recordamos, tenemos dos genealogías paralelas en Génesis, la de Caín y la de Set. Resulta que en ambas líneas hay un hombre llamado Lamec. Así es. Y analizar ambos personajes revela la tremenda sofisticación estructural del texto. El Lamec de la línea de Caín también es la séptima generación en su respectivo árbol. ¿Igual que Enoc? Igual. Y quienes conocen la historia saben que este Lamec es infame. Se le describe como el primer hombre en tomar múltiples esposas, rompiendo el diseño original del matrimonio. Y además compone un poema espeluznante. Sí, la canción de la espada o algo así le llaman algunos. Exacto. Se jacta de haber asesinado a un hombre joven solo por haberle causado una herida. Y su desafío es aterrador. Declara que si Caín fue vengado 7 veces, él, Lamec, será vengado 70 veces 7. 70 veces 7. Es la matematización de la venganza. Una escalada de violencia brutal. Es la arrogancia humana diciendo, voy a devolver cada golpe con una fuerza infinitamente mayor. Es el clímax de una sociedad consumida por la violencia y el odio. Pero luego el texto nos trae de vuelta al capítulo 5, a la línea de Set, y nos presenta otro Lamec. Y este Lamec, que es el padre de Noé, tiene una edad registrada muy particular, ¿verdad? Una edad extraordinariamente precisa. El Lamec de la línea de Set, el que busca a Dios, vive exactamente 777 años. 777. Cielos. Tener 777 años, imagínate la cantidad de crisis de la mediana edad por las que tuvo que pasar este pobre hombre. Unas cuantas, seguro. Pero ya hablando en serio, no hay forma de que eso sea una simple coincidencia numérica. Ningún en absoluto. En el antiguo Medio Oriente, el 7 es el número por excelencia de la perfección divina, la plenitud y la consumación. Esto deriva de los 7 días de la creación. Claro, el descanso del séptimo día. Así es, entonces, un número compuesto por 3 sietes, 777, es la expresión máxima de gracia, integridad y propósito divino. El autor literario está colocando este número deliberadamente para eclipsar la jactancia del Lamec cainita. ¡Qué contraste tan espectacular! Está enviando un mensaje claro. La espiral de violencia y la venganza despiadada de 70 veces 7 será finalmente superada y anulada por la gracia perfecta y abrumadora de Dios, representada en los 777 años de la línea justa. La gracia, no la venganza, tendrá la última palabra en la historia humana. Es asombroso cómo la pura matemática en este libro está predicando un sermón gigantesco. Y esto nos lleva a la recta final de nuestra inmersión profunda, conectando directamente con el hijo de este Lamec de los 777 años. El famoso Noé. Los nombres en las culturas antiguas no eran solo etiquetas, eran profecías, vocaciones, declaraciones de intenciones. Y la forma en que Lamec nombra a su hijo revela el estado mental de toda una generación entera. El análisis lingüístico de los nombres aquí, usando las notas de la Biblia Holman, es muy conmovedor. Irónicamente, el nombre Lamec comparte raíz con palabras que sugieren lamento, desesperación o ser derribado.
Representa un hombre exhausto, que siente todo el rigor del suelo maldito y la hostilidad del mundo. Un peso enorme sobre sus hombros. Enorme. Pero cuando nace su hijo, mira a ese niño y decide llamarlo Noé. En el hebreo antiguo, el nombre Noé o Noaj está íntimamente ligado a los verbos que significan descansar, traer consuelo o dar alivio. Es un padre desesperado proyectando toda su esperanza en la siguiente generación. De hecho, el texto nos da la cita exacta de Lamec, diciendo: «Este nos consolará acerca de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo». Lamec entiende perfectamente dónde está parado históricamente. Totalmente consciente de su realidad. Conoce la caída de sus antepasados y siente el sudor diario de sobrevivir en un mundo roto. Ve en su bebé una promesa de redención. Es una cápsula de teología empática. Todo el peso de la maldición del Edén se siente en ese lamento, pero también lo hace la fe inquebrantable en que Dios no abandonará a la humanidad al trabajo fútil para siempre. Noé, como bien sabe nuestra audiencia, se convertirá literalmente en el vehículo a través del cual la humanidad sobrevive al juicio. El arca. Y encuentra un nuevo descanso en una tierra renovada tras el diluvio. El nombre cumple su destino profético con una exactitud devastadora. Absolutamente devastadora. Y bueno, hablando del diluvio, no puedo dejar pasar una joya matemática que surge al analizar esta genealogía con una calculadora en mano. Me la pasé sumando números ayer. Y esto involucra a Matusalén, el famoso abuelo de Noé, el hombre que posee el récord de longitud en la historia humana, con 969 años según las fuentes. Si uno hace el desglose cronológico de su vida, ocurre algo increíble. Este es uno de esos descubrimientos analíticos de la Biblia Na que muestran el cuidado milimétrico con el que se construyó el texto. A ver, hagamos la matemática juntos para que quienes nos escuchan lo vean. De acuerdo, veamos. Matusalén tiene 187 años cuando engendra a Lamec. Luego, Lamec vive 182 años antes de engendrar a Noé. Ajá. Si sumamos 187 más 182, nos da 369. Correcto. Esto significa que Matusalén tenía 369 años, el año exacto en que nació su nieto Noé. Y el texto nos dice más adelante que el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. Así que, si sumamos los 369 años de Matusalén más los 600 años de la vida de Noé, obtenemos exactamente 969. Exactamente 969 años, la edad precisa en la que muere Matusalén. La cronología bíblica, si se sigue al pie de la letra con los números dados, alinea la muerte del hombre más longevo de la historia, con el año exacto en que las aguas del diluvio irrumpen sobre la tierra. Es una precisión escalofriante. Es espectacular. La gran pregunta que me surge es, ¿murió de causas naturales justo antes de que empezara a llover o fue barrido por el juicio mismo? El texto guarda absoluto silencio al respecto, pero la precisión del calendario no es casualidad. Relaciona el límite máximo absoluto de la tolerancia humana al límite máximo de la paciencia divina antes del juicio. ¡Qué fuerte! Es el clímax perfecto de toda la estructura de Toledot. Demuestra que esta lista no es información de relleno para aburrir al lector. Es el andamiaje narrativo maestro que sostiene la atención de los primeros capítulos del Génesis. Nos ha llevado desde la creación de la imagen divina, a través de la inevitable marcha de la mortalidad, contrastando la arrogancia con la gracia. Y nos entrega justo en el umbral del reinicio catastrófico de la humanidad. ¿Así es? ¿Qué viaje más extraordinario hemos dado hoy? Hemos tomado lo que parecía una simple y seca lista telefónica antigua y la hemos transformado en un lienzo que expone la política del mundo antiguo, la subversión de los mitos, matemáticas que predicen juicios y, sobre todo, una profunda historia sobre el anhelo humano de consuelo frente a la muerte. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor, demostrando una vez más que no hay capítulos de relleno en los textos antiguos, solo capítulos que requieren una lectura mucho más cuidadosa. Definitivamente. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero proponer una idea completamente nueva para todos los que están conectados, basada en esta noción de dejar un registro. En la antigüedad, una genealogía era la huella que dejabas en el mundo, un registro de que exististe, tuviste descendencia y eventualmente moriste. Hoy en día nuestra genealogía moderna ya no se graba en tablillas de arcilla ni en pergaminos. Se graba en servidores en la nube. Exacto.
Nuestra huella digital, compuesta por algoritmos que registran cada uno de nuestros clics, compras, pasatiempos y discusiones en línea, es nuestro Toledot moderno. La pregunta provocativa es, si alguien dentro de 1000 años lograra descifrar tu registro basado puramente en tu rastro digital, ¿qué historia contaría? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Revelaría un legado de gracia, integridad y de alguien que buscó algo más trascendente como Enoch? ¿O simplemente sería el perfil de un consumidor vacío, atrapado en un ciclo infinito de reacciones efímeras? Es algo profundo para llevarnos y reflexionar en nuestra vida diaria. Una perspectiva moderna y sumamente desafiante sobre un concepto muy antiguo. Definitivamente nos deja mucho en qué pensar para esta semana. Para finalizar, que Dios bendiga a todos los oyentes.